Hola, soy Rafael Campaña, fundador y director de la Academia Europea de Emprendeduría Educativa. Si te sientes exploradora o explorador, si quieres descubrir los contextos educativos de diferentes países, este es tu canal. Desde Un Mundo y la Educación también damos la bienvenida a los nuevos suscriptores y a todos los comentarios que se están realizando alrededor de este programa y de los contenidos que, gracias a Eva y David, el equipo de edición y producción, hacen posible que cada semana suban. Queríamos recomendar desde El Mundo y la Educación que en este episodio en concreto, puesto que vamos a hablar con Brasil, con Fabio Juvino, que es una sugerencia que pongamos la traducción simultánea en castellano o en inglés, si es el caso, puesto que no siempre se entiende muy bien el castellano que Fabio, con toda la buena intención, pues nos está ofreciendo. Hola a todas y a todos y muchísimas gracias por sintonizar El Mundo y la Educación. Hoy vamos a hablar de un país aproximadamente de 210 millones de habitantes. Es el quinto país más poblado del mundo. Su independencia fue aproximadamente en 1822. Es un país eminentemente católico. Es un país donde existen muchas desigualdades económicas, a pesar de que su renta per cápita es de $16.000 aproximadamente anuales y tiene el PIB más alto de Latinoamérica. Estamos hablando de Brasil. Vamos a hablar con Fabio Jovino, que es filólogo, es profesor actualmente en la escuela José Veiga, es profesor de portugués, de castellano, de inglés. Y vamos a intentar darle un poquito de luz a este sistema educativo peculiar, porque ya veréis que hay de diferentes etapas que Fabio nos va a explicar y a aclarar. Muchas gracias, Fabio Jovino, desde la Universidad de São Paulo, por acceder a entrar en nuestro programa y aclararnos un poco todo el tema del sistema educativo en Brasil. Bienvenido. Sí. Sí, es posible que nos aclares un poco, primero que nos expliques las estructuras del sistema en Brasil, cómo funciona desde muy pequeñitos hasta llegar a la universidad. Los estadios, las edades, estos temas un poco más estructurales. Sim. Acá no Brasil há muita mudança em escola. Né? Temos escola regular e também escola integral. E está começando também agora. Pero ¿de qué edad a qué edad? Sí. Tenho uma estrutura muito boa para aprender alunos a estudar em escola aqui no Brasil. Sí, ¿Consegue entender a mí? Sí, sí. La pregunta, por ejemplo, ¿a qué edad es obligatorio que los niños ya vayan a escuela o a preescolar? ¿A qué edad empiezan los niños y las niñas? Também. Ele começa na pré-escolar e depois ele começa no ensino fundamental. Vale. ¿Que es a los 6 años la fundamental, que sería aquí primaria aproximadamente? Sim. Agora houve muitas mudanças. Ensino fundamental, sexto ano, e depois até o ensino médio. ¿Puedes explicar un poquito más que es a los 12 años empiezan ya la secundaria, digamos, esta enseñanza media? ¿O cómo funciona esto? Ele começa a estudar numa escola municipal. Esse é para pré-escola. E depois vem para a escola do estado.
Ya. Entonces, digamos que los niños obligatoriamente, la preescolar en 4 o 5 años, ¿es obligatorio en Brasil Sí, o en no? Brasil Es también, en obligatorio. Brasil también. Es obligatorio. Y entonces, a los 6 años empezaría primaria, la primera parte, digamos, de escuela más formativa. Isto, em escola mais formativa, começa em 7 anos. Muy bien. ¿Hasta qué edad más o menos empiezan y cambian el sistema? ¿Hasta los 12? Sim. Hasta los 12 años. Muy bien. Perfecto. Te iba a preguntar, ¿qué tipo de asignaturas, de materias son las que predominan durante todas estas etapas, tanto en primaria como en secundaria? ¿Qué tipo de asignaturas son las que más peso tienen en el currículum? A assinatura do currículo aprende no Brasil leitura e compreensão de textos. Uh-huh. Muy bien. Todo, me imagino que los idiomas tienen algún peso especial, aparte del portugués. Sim, trabalhamos bastante português, inglês, é obrigatório em escola. Desde os 7 anos até o ensino médio. ¿Y el castellano lo enseñáis de una manera transversal o no? Transversal, projeto, né? Em escola integrada, em começo acá no Brasil, desenvolver com os alunos outra língua estrangeira. Ya, muy bien, muy bien. Espanhol é bem-vindo acá. Ajá. Y estas asignaturas tipo música, visual y plástica, educación física, ¿qué peso tienen en el currículum dentro del horario escolar? Acá no Brasil, nós temos horas, né, marcadas de 45 minutos para cada aula. Dividimos em partes aqui. Unos 45 ¿Consiguen minutos entender? por... Sí, Esto. sí. Pero quiero decir, estas asignaturas como educación física o música o visual y plástica, ¿cuántas horas a la semana más o menos se realizan en primaria y en secundaria? Segunda a sexta, temos divisões por 45 minutos para cada aula. E no ensino médio também. Tenho música e temos uma outra assinatura também muito importante, eletiva, chamada acá, que nós colocamos bastante coisas novas para que os alunos possam aprender. Como por ejemplo, en esta asignatura, ¿puedes explicar un poco más de esta asignatura? Por favor, Fabio. Sim. Essa assinatura eletiva, como o projeto de vida e outros, os alunos que tomam a profissão como protagonista em fazer tudo só, em desenvolver todo o projeto que é feito dentro da assinatura. Quiero preguntarte una cosa respecto a las escuelas. ¿Son todas públicas o existen públicas y privadas o concertadas? Privadas, públicas, né? São e municipal. Municipales. Muy bien. ¿Y qué diferencias crees que hay más entre unas y otras? Porque el currículum entiendo que se hace el mismo en todas. Sim, em todas, mas trabalham de maneira diferente. Para com os outros, dependendo da escolha, as regras são outras. Pero cuando dices diferente, por ejemplo, que amplían horarios, amplían oferta de... ¿Sí? Isso. ¿Puedes explicar por favor? Oferta de horário,
como trabalhar dentro da escola, né? Com professores, com alunos, de maneira bem diferente. ¿Podrías entrar un poco en detalle en esa diferencia para saber un poco más en qué consiste esa diferencia real? Muito pouco também. Né? O currículo é o mesmo. Ajá. Pero, por ejemplo, las escuelas privadas, ¿hay muchas en Brasil? ¿O hay es 50-50? ¿O la pública es lo que más y las privadas son residuales? ¿Cómo va esto? El porcentaje, más o menos. Pública tem mais. Pública tem mais. Privada também, bem pouco, bem menos que escola pública. Ya entiendo. Pero quiero decir que estas escuelas privadas ofrecen algún tipo de currículum, ¿cómo diría yo?, añadido, paralelo. ¿Ofrecen alguna cosa más, por ejemplo, idiomas, alguna cosa más que no ofrecen la escuela pública? Ah, sim. Escola privada, por exemplo, tens espanhol, né? Aulas de espanhol, tem o mandarim também, que é usado bastante acá, né? E inglês. Trabalham bem diferente. Na escola pública, obrigatório o inglês. Espanhol pode trabalhar também em projetos que fazem dentro da escola. Ya, comprendo. Muy bien. Y Fabio, una pregunta. ¿Tú dirías que el docente, el profesor, la educación en general en Brasil está muy bien vista, está bien valorada, incluso por los gobiernos y por las personas, por la gente, los habitantes? Ah, sim, sim. É bastante difícil para todos nós acá. Mas tem ajuda do governo também, né? Mas é pouco, é muito pouco o que o governo pensa para a Brasília. Até tenta no currículo melhor, mas não consegue chegar a um objetivo todo para toda a escola. Ya comprendo. Entonces, ¿tú dirías, por ejemplo, que la inversión pública en infraestructuras, en materiales, para la educación es suficiente o es muy poco? É suficiente, mas o governo da Brasília não sabe como colocar tudo isso, porque manda materiais maravilhosos para todos os alunos, né? Livros, dicionários, né? Muitas coisas boas mesmo, mas não consegue fazer um alcance de todo o objetivo que querem em vida escolar. Comprendo. Y entonces, cuando un niño sale de la obligatoria, que es a los 16 años, la escuela obligatoria, cuando acaba... Sí. Vale. La perspectiva de estudios posteriores, ¿cuáles son, por favor? ¿Podrías explicar un poco esto? Después de los 16 años obligatoria, la post-obligatoria, ¿cuál sería la perspectiva de estudios? Obligatoria e começa no pré-escolar e também ensino médio. Em terceiro ano, no ensino médio, o aluno termina o seu plano escolar. Aí deixa a escola com 18 anos. Sí, disculpa, no acabo de entender, discúlpame, es cuando acabamos la obligatoria en 16, no pasa nada, existe la posobligatoria. Entonces, ¿cuáles son los itinerarios que pueden seguir los alumnos si quieren seguir estudiando después de los 16 años? Ah, en 16 anos até terceiro ano do ensino médio. Mas 8 anos de estudo acá no Brasil. 8. 8. De Pero los itinerarios... Sí, pero los itinerarios. Sí, disculpa, pero ¿hay algún itinerario, por ejemplo, más profesional, más de formación profesional,
hay itinerarios mucho más de formación general, tipo Ah, bachilleratos. sí, ¿Sí? mucho. Profesores também bem preparados em Brasília para ensinar a língua portuguesa. Muitos estudos, muitas reuniões que tenho para todos, sendo obrigatório participar para compreender y preparar a los alumnos. Claro. Y Fabio, ¿tú dirías que el alumnado en general, cuando sale de la parte obligatoria de estudiar, tienen perspectivas laborales posteriores, profesionales? ¿Tienen ganas de mejorar su currículum profesional? ¿De seguir Sí, estudiando? sí. En Escola Integrada en Brasil, muitos cursos. 16 cursos, faz cursos muito puxados de umas 3 horas, 3 horas para estudo para professor em Brasília. Muitos cursos que faz para preparar mesmo para uma escola integral. Yeah. ¿Qué tipo de trabajo, qué tipo de profesión es la que más demanda hay en Brasil actualmente? O sea, ¿qué tipo de profesionales son los que se está demandando más, se necesita más en Brasil? Arquitectos, Brasil, ingenieros, médicos, ¿qué se necesita más? ¿Qué hay más demanda? olha, ele demanda muito professor, demanda muito engenheiro também, e médico. Médico, juízes e advogados. São uma demanda muito grande em Brasília. Muy bien, muy bien. Entonces, la tasa de paro en Brasil no es muy alta, lo que entiendo. Como? Sí, perdón. Los jóvenes, cuando acaban la escuela obligatoria, ¿tienen posibilidad de trabajar o hay mucho paro juvenil? Sim, sim. Tem muita oportunidade em Brasília, muitas empresas, né, que pegam esses ninhos e muitos cursos profissionais também que ajudam muito a procurar um novo emprego no Brasil. E dentro da escola pública tem também técnico, né? A parte técnica muito importante para eles é a parte com empresas que pode ajudar a entender melhor trabalho. Excelente. Y entonces, Fabio, te voy a hacer una pregunta que creo que ya has ido respondiendo y es, ¿tú crees que el sueldo medio de un profesor de secundaria, por ejemplo, o de primaria, es un sueldo medio alto respecto al poder adquisitivo en Brasil o es más bien bajo? Más bajo. Bajo. Entonces, podemos decir que desde el gobierno tampoco se apuesta mucho por esta profesión. Sí. Ya veo, ya. Y entonces, me has comentado que las familias valoran mucho digamos, al profesor, la figura del profesor, del maestro. ¿Las familias tienen algún peso en la educación de sus hijos respecto a las instituciones educativas? Es decir, ¿existen asociaciones de familias que ayudan un poco a este proceso de educación con los centros, con los profesores? Ah, sim. Famílias muito importantes na carreira de alunos acá no Brasil. Participo bastante de reuniões, escolha, e nos ajuda muito. Né? Aluno no Brasil, quando não está mais acá dentro da sala de aula, né? Começa a faltar muito, nós fazemos busca ativa e buscamos para saber o que está acontecendo, para que ajude as crianças e adolescentes, para que não fiquem soltos por aí. Ya, comprendo. O sea, que siempre hay una relación con familias para que la educación del niño pues vaya en una dirección. Okay. Uma relação, sim, muita relação, né? Amizade, muito bem. La padre, família em Brasília participa mucho de escuela. Muy bien. Y quiero preguntarte una cosa, y es, las TICs, las nuevas tecnologías,
¿Han irrumpido también en las aulas en Brasil? ¿Se utilizan mucho las nuevas tecnologías en Brasil? ¿Y de qué manera, por favor? Tecnologia, ouça muito, sim, trabalhamos com aplicativos, usamos a sala de internet na escola para que os alunos possam, né, se comunicar melhor, plataforma de estudo. Nós temos, tenho no Brasil, centro de mídia, né, os alunos assistem aulas, né, em vídeos, aprendem bastante em qualquer nos idiomas obrigatórios em escola, em todas as áreas das ciências também, e eles conseguem se comunicar da aula de dentro da escola pelo celular também, para se comunicar com os alunos que estão em remoto, que não podem vir à escola por causa da pandemia, usamos bastante. O sea, entiendo que el alumnado posee ordenadores, posee, o sea, aparatos que les permiten este trabajo tanto en el aula como en casa. En general, hablo en general. Ahí, sí, vale. E tanto em casa quanto em escola. Sim, usamos o centro de mídias, que chama cá, né? É muito importante. Então, os alunos que ficam afastados, doentes, ou passou por uma cirurgia, né, alguma coisa assim, e nós entramos em contato através de tecnologia. Entonces, ¿el gobierno ayuda a las familias a comprar, a adquirir estos ordenadores portátiles o no? Sim, acá no Brasil, todos os niños, todos professores, com professores, têm o direito de comprar lá computador pelo governo do estado de São Paulo, né? E temos chip com número de telefone para entrar em contato com famílias, com ninhos. Os alunos de toda a escola do Brasil também recebem esse chip para entrar em contato conosco. Ah, muy bien. Fabio, una pregunta que es recurrente en todas las entrevistas y es que ¿cómo gestionáis todo este tema de los móviles en las clases? Cuando los adolescentes llevan sus móviles y son focos de distracción, ¿cómo lo gestionáis esto? Então, acá no Brasil, você tem a lei que proibia que os alunos usassem dentro da sala de aula durante o período de aula, né? Mas esses móveis, eles aprenderam, nós ensinamos que eles aprenderam a usar no momento para a aula e não para ficar em Facebook ou Instagram ou outro aplicativo que não é de aula no momento. Eles estão aprendendo muito isso no Brasil. Pero entonces entiendo que pueden llevarlos al aula, no está prohibido en principio, ¿es esto? No. Por exemplo, em sala de aula, quando o Joy está a ensinar ali, peço que desliga, que guarda, né, que coloque embaixo de carteira, deixo, e o aluno obedece. Não tenho muitos problemas. Alguns que dão problemas assim para nós outros. Y entonces, dentro de las aulas, tú dirías, Fabio, hablo en general, que existen muchas actitudes disruptivas. Es decir, el alumnado, hablo en general, ya sé que es muy difícil contestar esta pregunta en un país tan grande como Brasil, pero en general, ¿os encontráis con muchas actitudes, vamos a llamar un poco desagradables en las aulas, con el alumnado, sobre todo adolescente? Sí. ¿Y esto cómo lo gestionáis, estas situaciones tan desagradables a veces? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo gestionáis? ¿Cómo hacéis que reconducís estas actitudes? Quando chamamos a atenções de alunos em sala de aula por causa de móvel, sempre tem uma gestão escolar que também ajuda a cuidar disso. Esto último no lo he entendido muy bien. Perdona, Fabio, no te acabo de oír muy bien. Rafael, sí, disculpa. Também peço desculpas por não falar tanto espanhol quanto penso. No,
Estás haciéndolo muy bien y te lo agradezco mucho. Yo estoy muy agradecido. Gracias, gracias. Sí. Ah, No, te pois preguntaba é. que cuando un alumno pues, tiene actitudes, vamos a llamar desagradables con el profesor, no sé, insultos, en fin, etc., etc., ¿no? ¿Cómo reconducís estas actitudes? ¿Tenéis algunos medios, tenéis algún establecido algún protocolo al respecto? Ah, sim. Nós outros acá enviamos todos para a diretoria da escola. Em diretoria, toma providência de tudo. Se for necessário, chamar a família para buscar o ninho, explicar a situação. Né? Então, tenho muito ajuda acá. Muy bien. Pode falar. Entonces, en las escuelas, en los centros, ¿tenéis psicólogos, tenéis mediadores, tenéis esta figura de profesorado? Ah, sim. Eu sou professor mediador de conflito em escola. Trabalho por 6 anos, fiquei em mediação e ajudei muitos alunos, né? Também tenho um conselho tutelar em Brasília, e o qual ajuda muito quando é necessidade de um aluno que está no meio de drogas ou usando bebidas, né, alcoólica, e aí a gente tem com bastante ajuda cá, né? Esses conflitos que acontecem dentro da escola, também chamamos familiares para entender o que está acontecendo. ¿Tú dirías que te diría yo, los problemas sociales y económicos de la calle en Brasil se ven muy reflejados en el aula, en las escuelas? Ah, sim, muito, muito. Acá trabalhamos muito a questão da resiliência em Brasília por causa disso. Muitos alunos assim humildes que não podem muitas coisas e têm famílias problemáticas. Nós ajudamos, encaminhamos para conselho tutelar, para quem envia a psicólogos para ajuda também. Então temos bastante conflito, sim, por cá. Y este tipo de alumnado, después, si quiere seguir estudiando, ¿obtiene algunas ayudas estatales, económicas, quiero decir, en estas escuelas que ya no son obligatorias? ¿O es muy Sim, difícil? segue estudando e podendo voltar para a escola e continuar os seus estudos, né? Ou mesmo no remoto. Nós ajudamos de toda maneira. Só se for um caso judicial em qual ele não puder estar na escola, aí sim, a gente via tudo remoto e ficamos em contato para saber como aquele aluno está. Comprendo. Fabio, cambiando un poquito del tema, quiero preguntar, para ser profesor en una escuela, vamos a decir, pública, ¿qué hay que hacer? ¿Tienes que pasar unos exámenes? ¿Solo el currículum? ¿Cómo funciona esto? No Brasil, o professor precisa estudar, ir para a universidade, fazer licenciatura plena ou de outra licenciatura, né? E ser concursado também. Mas também nós outros acá temos professores que são estudantes, mas poder dar aula. Não concursado, mas a maioria concursado. Y entonces, ¿en las escuelas privadas también funciona así o es otro tema? Digamos, la contratación de personal, de docentes. Ah, sim, também. A maioria tem que estar formado, ter o seu diploma em mãos, para poder atuar como professor. Vale, ya entiendo. ¿El sueldo de un profesor en la escuela pública es igual en la escuela privada? Hablo en general. Sé que son preguntas difíciles de contestar porque Brasil es muy grande, pero en general, ¿el profesor de la escuela pública y privada ganan el mismo sueldo o no? Um pouco diferente.
pouquíssima coisa, diferente do outro. Pero, ¿más alto el público o el privado? Privado. El privado más alto. Privado é ganhar más. Muy bien. Y una pregunta, en estas escuelas privadas, ¿la cuota que tienen que pagar los padres suele ser muy elevada o es una cuota más bien asequible para mucha gente? Na minha ponto de vista, é quase igual em pública, né? Quase igual. Casi igual. Ajá, vale. O sea, Las conductas de la padres. Ya. ¿Y tú qué crees que hace decantar a los padres a llevar a sus hijos o a sus hijas a una escuela pública en Brasil o a una escuela privada? ¿Qué crees tú que es el detonante que dice, mira, voy a llevarlo a una escuela privada o a una escuela pública? ¿Qué crees que son los condicionantes? Escolha pública muito. La privada também, mas tem momentos em escolha pública que será melhor a privada. Quando eles construíram o centro de mídia, por exemplo, aulas espetaculares teve para esses aninhos. E os padres acabaram tirando os alunos de privado e colocando a escolha pública. Mas ainda temos muito que aprender acá. Muy bien. O sea que tú dirías que la escuela pública en Brasil tiene un nivel alto. Sí, tiene un nivel alto. Entonces, una vez pasado esta etapa, Fabio, ¿las universidades en Brasil son públicas también o también hay privadas? ¿Tienen algún prestigio? ¿Son universidades de peso? ¿Son buenas en investigación? Sí, son buenas. Son buenas, sim. USP de Brasília e em São Paulo, muito procurada. Muito procurada. Muito procurada. Magnífico. Tendo outras também. Muy bien. Estamos llegando ya al final de esta entrevista y quería hacerte alguna pregunta más al respecto de la sociedad un poquito en Brasil desde un punto de vista educativo. ¿Tú crees que es más o menos o muy similar la educación que se da en ciudades como Sao Paulo, en fin, estas ciudades grandes, industrializadas, cosmopolitas, que en zonas un poco más rurales, más alejadas de Brasil? ¿Es el mismo currículum? ¿Existe la misma demanda? ¿Cómo lo ves esto? De mesma demanda. E currículo igual para todos. Mas de estado para estado tem uma diferença também. Pouca em questão de assinatura que não aprende na escola. De repente, aluno que vem do Nordeste para São Paulo aprende determinados conteúdos que não ensinou ainda lá na região onde ele morava e agora está aprendendo diferente em São Paulo. Mas o currículo é o mesmo. Esas diferencias son mínimas, no son grandes. O sea, el alumno no ve una diferencia. Vale, no, o sea, no hay un cambio muy grande. Ok, ya entiendo. Mínima. Okay. Y luego quiero hacerte una pregunta también. ¿Existe mucha despoblación en las zonas rurales de Brasil a favor de las zonas industriales o se está equilibrando este tema? Sí, tem muchas até, muchas. ¿Mucha despoblación hay? ¿Me dices, perdona, Fabio? También población. Entonces hay menos o sea, quiero decir que hay menos centros educativos en la zona rural. Sim, em zona rural, sim, menos processos educativos acá. Comprendo. Entonces ya, Fabio, estamos llegando ya casi al final, como estaba comentando, y ya para resumir un poquito, diríamos que hay diferentes etapas desde digamos, de preescolar, primaria, en secundaria veo que hay diferentes etapas, que la obligatoria diríamos que se acaba a los 16 años, ¿es así?
etapa educativa obligatoria? Sim. Acá no Brasil, termina o ensino médio com 18 anos. E começa a escola a estudar con 6. Con 6, muy bien. Muy bien. Bueno, Fabio, no sé si tienes algún comentario, alguna cosa que aportar más respecto al tema del sistema educativo en Brasil, a las estructuras. A estrutura é muito boa em Brasília, né? Muito buena aqui. E zona rural, por exemplo, alunos têm autobus, né, para chegar à escola, para chegar na escola, né? Tem muita ajuda do gobierno del Estado de São Paulo. Muy bien. Mira, una pregunta que ahora me has venido, que se me ha olvidado, y es preguntarte las ratios, ¿cuánto número de alumnos aproximadamente por aula hay? En primaria y en secundaria, más o menos. Esse problema em Brasília. Às vezes, em algumas escolas, tem muitos alunos em classes. Por exemplo, o normal é de 30 alunos em sala de aula, acá no Brasil. Para nós, professores, né, nós outros, mucho aluno. Mucho aluno. Y en secundaria también 30 o más, ¿no? Sí. 30 o más. Sí. E acaba tendo, até para o que pesa mais mudanças. Alunos saem da escola, vai para outra. Aí passa algumas semanas ou meses, ele retorna de novo para a mesma escola que estava. Isso pesa bastante, acaba criando um número maior. Fabio, ¿qué horarios son los horarios, digamos, estandarizados en Brasil? ¿A qué hora empiezan? ¿A qué hora acaban? ¿Es horario intensivo? ¿Horario partido? ¿Horario escolar? A hora na escola regular é 7 horas de manhã até meio-dia, até as 12 do dia. 12. E depois vem a 1 hora até as 7:20 da tarde. Hasta las 7:20 de la tarde están en la escuela. Sí, 7:20. A ver si lo he entendido, pues es un horario muy amplio. Están muchas horas al día, ya lo veo. O sea, ¿a qué hora entran en clase? ¿A las 8 de la mañana? A 7 da manhã. 7 de la mañana, acaban a las 12. A las 12. Y luego vuelven a las 3 de la tarde. Isto, às 3 da tarde e às 6:20 da tarde. Bastante. Los profesores estáis muchas horas. Cansado, muito. Mucho. E são 7 aulas por dia. 7 aulas por período de escola. E na escola integral, que começa agora em Brasília, 8 horas para trabalhar nela. 8 horas. E é muito bom. Até ganhar mais. Mas é bem difícil. Cansativo por hora. Muy bien. Entonces, te quería hacer una preguntita última ya. Es, ¿el deporte extraescolar existe en las escuelas o ya estas actividades extraescolares, es decir, fuera del horario, ya se han abolido? ¿O hay oferta? ¿Los niños pueden hacer cosas? Sí, puedes. Ajá. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué cosas pueden hacer extraescolares? Do lado do intervalo tem uma alimentação melhor, esses alunos na escola pública também. E tem alternativa, ganham direito de internet para estudar mais. ¿Y tema de deporte?
¿Hay oferta deportiva? Sim, a educação física é bastante atividade diferente e esportiva também. Ajá. Entonces, Fabio, disculpa, si acaban a las 7:20, con las extraescolares, ¿a qué hora van a casa? Porque a las 9 o a las 8:30, ¿o cómo va? Es muy tarde. Em período de aula, sim. Muitos familiares não buscá-los na escola, têm autobus para que o leve a zona rural, né? E os outros também ganham passe escolar, meio de ganhar uma situação de dinheiro para que ele possa pagar para pegar o outro autobus para chegar em sua casa. Pero la pregunta era, acaban muy tarde de la tarde, ¿no? O sea, con las extraescolares acaban a las 8:30 o a las 9 de la noche, ¿o a qué hora acaban? Aproximadamente. À noite. À noite também, à noite também tem aula aqui no Brasil. Começa às 7:20 e vai até às 11 horas. Às 11 horas, às 10:30 da noite. Muy bien. Muy bien, Fabio. Yo creo que con esto más o menos nos ha quedado muchas cosas en el tintero por preguntarte, pero tenemos una visión un poquito más general de hemos visto como la valoración que tiene la población del profesorado, me has dicho que es muy positiva. Has comentado que a nivel económico el profesorado no está muy bien valorado por el sueldo y no sé si tienes alguna cosa más que comentar antes de acabar esta entrevista, Fabio, respecto a alguna cosa que tú creas que es muy importante decir. Brasil tem trabalhado muito na escola, fez trabalho muito bom acá. Todos trabalham junto, o governo do estado de São Paulo também não nos deixa só, né? Mas conseguimos junto fazer da escola do Brasil melhor. Tem escola boa sim no Brasil, né? Problemas são os conflitos que há acá. Isso que atrapalha pouco da relação do povo brasileiro. Mas é país muito agraciado por Deus. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Fabio Jovino, muchísimas gracias por el gran esfuerzo que has hecho en hablar un poco el castellano para que nos entendamos un poquito todos. Te doy 1000 gracias y bueno, espero contar contigo para próximas reuniones en este sentido y espero que todos nuestros telespectadores pues hayan tenido una visión un poquito más clara de lo que es el sistema educativo en Brasil. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Adiós, Fabio. Muito bom falar contigo, amigo. Vou aprender espanhol melhor para falar contigo, hein? Quero mais. Yo portugués, gracias. Obrigado. Chao. Obrigado a vocês. Tchau.